La tesis plagiada de López Obrador, ya paren con las tesis plagiadas, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Ya demostramos que López Obrador plagió toda su tesis. Bueno, entonces ya no es presidente de México. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Es que con eso se demuestra que es deshonesto. Papá, hace mucho tiempo que ya estaba demostrado que el sujeto tiene cero honestidad, que su interés por la gente solo existe en la medida en que la gente lo puede exaltar a él, como Trump. Es que el paralelo, el parecido entre Donald Trump y López Obrador es extraordinario, porque son dos narcisistas a los que lo único que les interesa es ellos mismos. Su concepto de nación, su concepto de pueblo, su concepto de sociedad, su concepto de solidaridad, son conceptos que solo se manejan en la medida en que les beneficien a ellos. ¿Qué? Lo de López Obrador es aterrador, pues ya lo sabemos. El problema ahora es evitar que se continúe con los cómplices de López Obrador, pero descubrirle ahora nuevos errores a López Obrador es un poco bobo. Basta oír sus intervenciones matutinas para echarse a llorar todos los días. Cuando yo hice el 2 de octubre un largo streaming impromptu, improvisado e inesperado, precisamente para hablar sobre cómo se ha olvidado el 2 de octubre, sin imaginarme que al día siguiente el señor López Obrador iba a defender la actuación del ejército mexicano con el pretexto que usaron los nazis. Estaban solo obedeciendo órdenes. O sea, cuando fueron a estudiar muchos militares mexicanos técnicas de tortura a la Escuela de las Américas que tenía Estados Unidos en Panamá, estaban solo obedeciendo órdenes. Cuando utilizaron esos métodos de tortura contra presos políticos, jóvenes inocentes en muchos casos, manifestantes que andaban por allí, que les tocó que los detuviera la policía o el ejército, se los llevara al campo militar número 1 durante el movimiento del 68, entre julio y octubre, y fueran torturados horriblemente, solo estaban siguiendo órdenes. ¿No se acuerdan ustedes que en Nuremberg eso fue lo que adujeron muchos nazis? Y la decisión del mundo fue que eso no justifica que no ejerzas tu responsabilidad moral y que no te ajustes a la ética básica de todo ser humano que se te puede exigir. No puedes asesinar y decir que seguías órdenes y dejar de ser un asesino. Los altos mandos del ejército mexicano actuaron de una manera absolutamente indebida, no le pusieron un alto ni una recomendación adecuada al presidente Díaz Ordaz para que detuviera la escalada de violencia que terminó el 2 de octubre, nada. El ejército fue una herramienta efectivamente del presidente, pero el ejército tiene responsabilidad, los mandos del ejército tienen responsabilidad, y que venga López Obrador a decir ahora que no tiene responsabilidad alguna, que solo obedecían órdenes, es una vergüenza. Es una absoluta vergüenza y una renuncia total a la diferencia que hay entre el victimario y la víctima, ¿no? Entre el torturador y el torturado. Te estoy torturando, pero solo estoy siguiendo órdenes. Ya vas a ver cómo un presidente que va a inaugurar su partido el 2 de octubre para quedar bien contigo, porque el 2 de octubre fue la matanza, ese presidente va a decir que yo no hice nada. Mientras tanto, te voy a seguir torturando, como ocurrió entre todo el 68, desde julio, 69, 70, hasta que los presos del 68 fueron liberados a cambio de que se fueran del país. Y se fueron a distintos lugares, a Chile, Argentina, a Colombia, algunos a Cuba, muchos a España, sobre todo los que tenían raíces en España, pero y son gente que se comió además 4 años de cárcel, 3 años de cárcel, sin juicios y sin motivo ni razón, violentando la Constitución mexicana, violentando todas las leyes, violentando los procedimientos que nuestros legisladores habían dado. Todo eso, ahora solo estaban aceptando órdenes, no obedecían, porque son muy obedientes los muchachos. Si a usted le dicen que torture a alguien, ¿usted obedecería? Yo no lo creo. En fin, la moral y la responsabilidad personal siguen existiendo. Entonces ahora no le descubran al observador. Es que ahora estamos descubriendo que además se
no se corta las uñas de los pies. ¿A quién le importa ya? Por favor, vayamos a la realidad, ¿no?